Hola, buenos días con todos. ¿Qué tal? El día de hoy vamos a empezar con los temas programados de las 11 de la mañana. El día de hoy es interpretación de hemograma. Voy a subirlo en este momento. Buenos días, buenos días. Ok. Entonces, el día de hoy, en estos 45 minutos, vamos a hablar sobre interpretación en especial del hemograma o de estos exámenes hematológicos. Entonces, primero, estos son exámenes de laboratorio. Son exámenes de laboratorio que nos sirven de ayuda. O sea, no es diagnóstico, siempre considerarlo como tal. Al encontrarnos con un paciente y determinar qué diagnóstico tiene, implica varias aristas, varios ítems, una buena anamnesis, un buen examen físico y los datos de laboratorio. Existen algunos, no muchos, que son patognomónicos. La mayoría es un conjunto de signos, síntomas y exámenes de laboratorio que nos va a decir el diagnóstico definitivo. Ok, todavía lo está cargando. Entonces, como introducción, diremos eso, de que ante un paciente tenemos que enfocarnos bien en lo que es un buen examen físico, una buena anamnesis y como complementario, como exámenes auxiliares, un hemograma o cualquier examen que creamos convenientes que nos ayuden a dar el diagnóstico. Sí existen muchos valores de laboratorio que confirman el diagnóstico y que nos dicen de que estamos ante una determinada patología. ¿Qué no quieres ver nada? Aprovecharemos. ¿Cuántos son del grupo? Hasta ahora tenemos 13 participantes. ¿Alguien sabe cuántos son del grupo? Somos 24, doctor. 24. Ok, gracias, Eric. El día, ¿qué día tengo la teoría? Porque tenía unas dudas ahí. ¿Qué día el grupo de hematología del Hospital Almenara inicialmente nos habían dicho que era el lunes 11, pero estuve preguntando al doctor Carrasco, al coordinador, y me dice que es el martes. ¿Ustedes tienen como tal los días que tenemos teoría? Lo que es teoría. Quería saber si me toca el lunes o martes. ¿Alguien del grupo sabe? El día martes, doctor. Anemias hemolíticas adquiridas es el tema. El día martes 12. No, Doctor. no le escuché. El día martes 12, doctor. Ok, ahora sí le escucho el martes.
12 es a las 2:40 y a las 8 de la noche, ¿cierto? A las 12:40 tengo el día martes 12 con el tema anemias hemolíticas adquiridas y el día miércoles 13, no, solamente el día martes 12, sí. Entonces el martes estoy con la doctora Altamirano, ¿no? El mismo día martes. La doctora Altamirano debe tener a las 8 de la noche. Vamos a hacer un cambio. Yo voy a hacer a las 8 de la noche y la doctora va a hacer a las 2:40 de la tarde. Está bien, doctor, voy a avisar a mis compañeros de todas las sedes. Por favor, sí, de todas maneras, para que, bueno, es el mismo día, pero va a ser a las 8 de la noche el mismo. Ok, listo, ya lo tengo la presentación. Entonces, empezaremos, ¿ya? Ok, entonces, a ver, lo que comentaba, ¿no? Necesitamos un buen examen clínico, una buena anamnesis y con la ayuda del resultado del laboratorio nos va a orientar a un diagnóstico definitivo. Algunas cosas que recordar, la sangre es un tejido circulante, compuesto de células suspendidas en una sustancia intercelular líquida. O sea, dentro de la sangre, dentro del líquido, hay unas células que están circulando y que están en constante movimiento. No conservan una relación espacial permanente entre sí, sino se mueven de un lugar a otro. Tenemos millones de células que están recorriendo. Solamente los glóbulos rojos, hablando de los glóbulos rojos, por cada microlitro tenemos entre 4 a 5 millones de células. La médula ósea produce billones de células diariamente. La función principal de la sangre, mantener la homeostasis. Ayer comentábamos con el grupo de práctica homeostasis primaria, homeostasis secundaria. Ahí están las plaquetas también en esta sangre y tenemos factores de coagulación y tenemos determinados proteínas activantes que ante una lesión endotelial se van a activar. Está compuesta por plasma. Este plasma tiene proteínas, tiene determinados factores de coagulación y también tiene suero, que es el líquido propio. Y dentro de las células, las principales que vamos a tocar, eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Un poco para hablar de los eritrocitos, son de forma bicóncava, al extendido que podemos ver en el microscopio, lo vemos de una forma ovalada y con un halo en el centro por esta biconcavidad que en el corte o al extendido se puede apreciar. Más o menos mide 7.5 micrómetros de diámetro. Es importante el tamaño para, de acuerdo a eso, definir por, por, eh, por el frotis o por examen de sangre periférica si es macrocítica, microcítica, hipocrómica. Muy aparte del hemograma, también nos mandan los valores referenciales, ¿no? El volumen corpuscular medio normal es 80 más menos 90 más menos 10, de 80 a 100. Y como nosotros lo vemos en el microscopio, más adelante lo vamos a ver, es con el núcleo del linfocito. Son anucleados. La principal función del glóbulo rojo, como todos sabemos, es el transporte de oxígeno hacia los tejidos y el transporte de CO2 para eliminarlo a nivel de los pulmones. Los reticulocitos es la forma más primaria o más inmadura, luego vienen los glóbulos rojos. En la maduración, en la médula ósea tenemos proeritroblasto, hay varias etapas, eritroblasto basofílico, policromatofílico, ortocromático, que son inmaduros. Vienen los reticulocitos que tienen muchos ribosomas, por eso que se ven estos puntos medios azulados, que son los restos de los ribosomas, y luego cuando ya se ha limpiado todo, son los glóbulos rojos anucleados, que no tienen núcleo y no tienen estos gránulos azulados que nos dicen que son los de los reticulocitos. ¿Qué otra cosa nos diferencia? Los reticulocitos son más grandes. El glóbulo rojo es de 7 a 8 micrómetros, el reticulocito de 10 a 15, se colorea con un basófilo difuso por estos gránulos
por estos restos de ribosomas. Se produce en estimulación a la eritropoyetina, el cual aumenta en casos de estrés o hipoxia. Dentro de los leucocitos tenemos los leucocitos granulocitos y los leucocitos agranulocitos. Entonces tenemos los glóbulos rojos o los hematíes que van a circular en esta sangre, que vienen desde los... En sangre periférica en médula ósea encontramos los precursores inmaduros. También encontramos algunos glóbulos rojos maduros y los reticulocitos. Pero en sangre periférica vamos a encontrar normalmente glóbulos rojos maduros y unos reticulocitos hasta el 2%. Dentro de los leucocitos tenemos una cantidad entre 4.000 a 10.000 en total, considerando neutrófilos, eosinófilos, linfocitos, monocitos, más o menos son 4.000 a 11.000 por microlitro. O sea, hay una cantidad enorme, mucho menos que los hematíes, que son 4 a 5 millones, pero igual tenemos por microlitro 4.000 a 11.000 leucocitos por microlitro. Dentro de estos 4.000 a 5.000 leucocitos, los de mayor porcentaje son los granulocitos. El primero en la parte superior derecha. Estos son los neutrófilos o segmentados, 10 a 12 micrómetros de diámetro y núcleo polilobulado. Usualmente tenemos 3 a 4 lóbulos, es su característica, 3 a 4 lóbulos y unos gránulos ligeros en su citoplasma. Entonces, estos son los neutrófilos, fagocita y destruye las bacterias. El eosinófilo también, de 12 micrómetros, un tamaño muy parecido al segmentado. El porcentaje el que tiene mayor porcentaje dentro de los leucocitos son los neutrófilos, van entre 60 y 70%. En segundo orden vienen los linfocitos, que lo vamos a ver más adelante, 30 a 40. Los linfocitos son agranulocitos, por eso no están acá en estos tres. Entonces, luego tenemos los eosinófilos, 12 micrómetros de diámetro, más o menos tenemos hasta 5-8% de todos los leucocitos. Tiene gránulos más gruesos y de una coloración rojiza. Generalmente tienen 2 lobulaciones, aumentan en reacciones alérgicas y en reacciones parasitarias. Los basófilos, menos frecuentes aún, 8 a 10 micrómetros, tienen unos gránulos muy oscuros. Usualmente también tienen 2 núcleos que no los podemos visualizar al microscopio. Más o menos van en el orden del 0 a 2%, es decir, en una lámina periférica o en un informe de un hemograma no lo podemos encontrar. Y sobre todo están también como los eosinófilos en procesos alérgicos y en hipersensibilidad retardada. Pasamos a los leucocitos agranulocitos. El segundo, en proporción, podemos encontrar de 20 a 40%. El primero son los neutrófilos, 60 a 70. Luego vienen los linfocitos, de 20 a 40%. Son pequeños, de 6 a 9 micrómetros de diámetro. Y si lo medimos con un glóbulo rojo, entonces vendrían a ser casi del mismo tamaño. El glóbulo rojo en promedio es 7 a 8, este 6 a 9. Entonces esto nos sirve para nosotros poder apreciar en una lámina periférica, corroborar si es microcítico, normocítico, macrocítico. Busco un linfocito y de acuerdo al linfocito mido los glóbulos rojos, y si son del mismo tamaño diré que es normocítico. Si es por debajo del tamaño del linfocito, microcítico, y porque si es mayor diré que es macrocítico morfológicamente, y eso me sirve, aparte el hemograma que está al lado, que es para corroborar. Núcleo redondo, heterocromático. Heterocromático quiere decir que tiene una pigmentación, el núcleo fuerte, como lo vemos ahí, a diferencia del monocito, que es eucromático, que tiene una coloración débil del núcleo. Ocupa casi toda la célula. Existe escaso citoplasma, que es un citoplasma basófilo medio azulado, y interviene en la respuesta inmune. Tenemos las células T y las células B. Las células B son humorales, destruyen a los glóbulos, a los elementos extraños, y las células T son celulares. Hay una destrucción citotóxica. Las células B humoral por antígeno anticuerpo.
Los monocitos de mayor tamaño, miren que puede ser de 12 a 20 micrómetros de diámetro, son casi 2-3 veces el glóbulo rojo, el tamaño del glóbulo rojo. Tiene un citoplasma azul grisáceo pálido, el núcleo es geocromático, tiene como una escotadura, a veces en forma de riñón o herradura. Entonces tenemos 5 componentes dentro de los leucocitos: los granulocitos, neutrófilos, el de mayor porcentaje, eosinófilos, basófilos, y los agranulocitos, el linfocito, que es 20 a 40%, el segundo en porcentaje de todos, y los monocitos. Luego tenemos las plaquetas o trombocitos, que son acúmulos de corpúsculos azulados muy pequeños y anucleados. Estas plaquetas, su principal función es formar el tapón plaquetario. Ante una lesión endotelial, son las primeras que se van a unir a esta lesión endotelial junto con la vasoconstricción y con sus proteínas, las glicoproteínas 1B, el factor von Willebrand, se van a unir a la lesión endotelial y van a tratar de cerrar ese tapón, esa herida que se ha producido. Un hemograma completo, básicamente tenemos que apreciar glóbulos rojos, glóbulos blancos, los leucocitos, las plaquetas, el contenido de estas hemoglobinas y sus correspondientes índices, el volumen corpuscular, la hemoglobina corpuscular media, y con eso orientarnos hacia un diagnóstico, si es de anemia por la hemoglobina, si es de leucocitosis, leucopenia de los leucocitos, y de las plaquetas si tenemos trombocitopenia o trombocitosis. Entonces iremos viendo. Nos mide la serie eritroide o serie roja, la serie leucocitaria o serie blanca y la serie plaquetaria. Estas diapositivas también era lo que le comentaba, una lámina completamente normal con un volumen corpuscular medio entre 80 y 90. Miramos el núcleo del linfocito, que debe ser el tamaño aproximadamente de cada glóbulo rojo. Entonces, si yo veo esto, puedo poner normocitosis del glóbulo rojo. Ahora, cuando me dice si es hipocrómico, hipercrómico, normocrómico. Entonces, la lámina periférica o esta lámina me va a ayudar al ver un glóbulo rojo. Y hemos dicho que debe medir 7.5 micrómetros de diámetro, aproximadamente cada uno, y debe tener un volumen corpuscular medio de 80 a 100 o de 82 a 98, de acuerdo a las literaturas que se pueda ver. Y la hipercromía o hipocromía se mide con la hemoglobina corpuscular media, pero morfológicamente este halo blanco que ven debe ser 1/3 de todo el glóbulo rojo. Si es mayor, diré que es hipocrómico. Y si es menor, como este de acá, que casi tiene un punto, diré que es hipercrómico. Si veo todo en conjunto de toda esta lámina periférica, miro que es más o menos 1/3 de cada glóbulo rojo. Entonces debe ser un normocrómico. Todo esto es subjetivo, es al ojo del observador, usualmente lo ve el hematólogo, en algunos sitios también el patólogo se especializa en lecturas de lámina periférica y nos dan el informe. O nosotros, o patología, miramos, esta es la forma de mirar y decir, bueno, es normocrómico, hipocrómico, hipercrómico, el volumen corpuscular medio, si es microcítico, macrocítico, normocítico. Ya pasamos un poco a lo que es el linfocito, que es dentro de los leucocitos, y de los leucocitos tenemos acá los monocitos, que también son agranulares, linfocito y monocito. Tenemos en la banda o abastonado, que podemos encontrar en lámina periférica entre hasta 5, máximo 10%. Y tenemos un metamielocito que no debemos ver en una lámina periférica. En médula ósea empieza con blastos, promielo, mielo, metamielo, abastonados y segmentados. Los segmentados son neutrófilos, son los que van a estar en periferia. Hasta bastonados puedo encontrar en sangre periférica. Cuando se dice que es una desviación izquierda o que hay un incremento de abastonados, si es que tengo un proceso infeccioso, la médula se estresa, la médula
envía precursores inmaduros para poder controlar ese proceso infeccioso, y ya no envía solo los neutrófilos, sino envía todos los que puede. Y primero empiezan los abastonados. Si tengo más de 10% o más de 1000, podría decir que es una desviación izquierda y que está enviando para atacar esa infección, y también nos ayuda a decir que estamos ante un proceso séptico o infeccioso. Los linfocitos con un núcleo heterocromático, cromatina se ve esparcida, el núcleo es grande, casi escaso citoplasma. Este es un linfocito activado que tiene algunos gránulos, podemos ver hasta un 5 o 10%, algunos dicen hasta 15% en la sangre normal, y esto es en una mononucleosis infecciosa. Estos linfocitos son, como deben ser el triple de un glóbulo rojo, debe tener algo de 20, 22, por definición caería hasta, nos puede confundir con un monocito, pero en una mononucleosis infecciosa estos linfocitos se alteran y crecen más de lo debido para controlar esa infección. Este gráfico también es importante y es muy interesante ver. Entonces, acá vemos la vida que tienen los neutrófilos, o la serie mieloide, donde tenemos neutrófilos, monocitos, basófilos. Todos estos tienen una vida media desde que nacen. En la médula ósea se van produciendo desde los mieloblastos, promielocitos, mielocitos, metamielocitos, bandas, segmentados. Una vez que están en segmentados, pasan a la sangre periférica y luego llegan al tejido donde, por ejemplo, se pueden quedar en el hígado y ahí están atentos ante cualquier infección. O si hay una inflamación en la piel, llegan hasta la piel. Y miren la vida media que tienen desde que nacen o desde que se inicia hasta que llegan a la sangre periférica. Cerca de 300 horas, ¿no? Cerca de 280, más de 10 días en que se va convirtiendo de un metamiel o promiel, o que va yendo evolucionando. Una vez que sale a la sangre, solamente está que ni cerca de 3 horas, y luego ya pasa al tejido, donde en el tejido puede permanecer años. ¿Okay? Es interesante cómo va saliendo desde los mieloblastos hasta llegar al tejido. Esto quiere decir que cuando hacemos una sangre periférica, en el tejido están los que están pasando, porque usualmente en sangre lo que está ahí están yendo de médula ósea al tejido donde ya se van a instalar, y ahí pueden permanecer mucho tiempo. Okay. Este es un neutrófilo, medía más o menos 12 a 14, hasta 12 micrómetros, se ve mucho más grande que el glóbulo rojo, y tiene 4 lóbulos. Normalmente puede tener hasta 4 lóbulos. Si tiene más de 5 lóbulos, podemos catalogarlo como una hipersegmentación de neutrófilos que va asociado con una megaloblastosis. Por definición se dice más de 5% que tengan más de 5 lóbulos. Es decir, veo 100 neutrófilos y de ellos tengo 5 o 6 que tienen 5 lóbulos. Lo catalogo como una hipersegmentación de neutrófilos. Y los lóbulos son 4 lóbulos que están unidos por puentes muy delgados. Si vemos los bastones o los abastonados, no tienen esos puentes. Está todo, por eso también se llama como un bastón, está todo compacto. Se esboza algo, pero esos son abastonados. Entonces, en la evolución natural, primero venían de blastos, promielo, mielo, metamielo, abastonados y luego segmentados. Estos podemos encontrar en sangre periférica. Promielos, metamielos no deberíamos encontrar, excepto tenga una patología, excepto tenga un proceso infeccioso o una inflamación de fondo. En la izquierda superior, los eosinófilos, 2 núcleos usualmente y unos gránulos medios rojizos, incrementan en procesos parasitarios, alergias. Los basófilos tienen los gránulos bien gruesos que casi llenan toda la célula, y no podemos ver los núcleos, incluso por acá se esboza el núcleo. Son más oscuros y podemos verlo en leucemia mieloide crónica o en procesos de reacción alérgica retardada.
Un conteo de parámetros de hemoglobina, reticulocitos. En promedio hay diferentes literaturas. En términos generales, una hemoglobina mayor de 12 para un varón. El límite superior de una hemoglobina regulado por la OMS del 2016 nos dice hasta 16.5 en varones, de 13 a 16.5 en mujeres, de 12 a 16. El conteo de reticulocitos 1.6%, más o menos 0.5, podría ser de 1 a 2 y de 1 a 2 más o menos, que puedo encontrarlo normalmente. Los volúmenes corpuscular medios 88 más o menos 8. Hemoglobina corpuscular media, concentración de hemoglobina corpuscular media. Parámetros que los podemos encontrar fácilmente en cualquier literatura y usualmente fluctúan en estos valores. Entonces, dentro de la serie roja o serie eritrocitaria, ¿qué es lo que tenemos que ver? Están compuestas por glóbulos rojos o hematíes, función principal transportar oxígeno. Tenemos que ver el recuento de eritrocitos, el valor de hematocrito, la concentración de hemoglobina, los índices de eritrocitarios y el índice de reticulocitos. Y todo esto nos va a orientar hacia un determinado diagnóstico de una anemia. ¿Ya? Inicialmente con un hemograma que casi todos los laboratorios tienen de tener o tienen actualmente, uno puede ver esto y orientarse hacia qué tipo de anemia estamos. Ahora vamos a ver un ejemplo. Ok, acá nuevamente el hematocrito mide el porcentaje de hematíes. La hemoglobina es la molécula que forma parte del hematíe y que transporta el oxígeno. Los índices de eritrocitarios para el tamaño, el volumen corpuscular medio, la cantidad de hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular medio de los hematíes. El más usado para llegar a un diagnóstico de una anemia es como volumen corpuscular medio, que me va a definir si es normocítico, macrocítico, microcítico, y el porcentaje de reticulocitos que me va a decir si es regenerativo o regenerativo. Con esos dos parámetros que quede como concepto, uno puede determinar qué tipo de anemia estamos. Es decir, puedo determinar que es una anemia microcítica arregenerativa o una anemia macrocítica hiperregenerativa. Y con eso puedo ir buscando ante qué patología estoy. Entonces, al mirar un hemograma, al mirar los índices eritrocitarios, hay que ver en general todos, hemoglobina corpuscular media, concentración de hemoglobina corpuscular media, pero como términos, lo mínimo que debemos ver es volumen corpuscular medio y el conteo de reticulocitos. Entonces, el aumento de hematíes lo podemos ver en una serie de situaciones: deshidratación, shock, estado de excitación, la disminución en anemia, final de la gestación, en hemólisis también. El valor del hematocrito hace referencia a la cantidad de eritrocitos presentes en la sangre. Su valor es de 36 a 45%. Las causas pueden darse también por lo mismo de este hematocrito. La concentración de la hemoglobina está estrechamente relacionada con los dos anteriores. La concentración de hemoglobina está relacionada con el hematocrito y los hematíes. O sea, todo eso es casi lo mismo. Entonces, esas variaciones también alteran las variaciones de la hemoglobina, y como vimos, de 12 a 16, de acuerdo si es varón o mujer. En niños lo consideran 11, 11 y medio. Los índices eritrocitarios son de ayuda al diagnóstico. Se contempla el volumen corpuscular medio y la concentración media de la hemoglobina corpuscular media. Entonces, nos detenemos un poco acá en lo que es el volumen corpuscular medio. Normalmente es desde 80 a 100 fentolitros. El UpToDate lo cataloga de 88 más menos 8. En algunos podemos ver de 82 a 98. En términos generales, 80 a 100. Si tiene 80, yo estoy pensando que está con tendencia, y si tiene 100, que con tendencia de estar alto. Normocíticos, macrocíticos y microcíticos, de acuerdo a este volumen corpuscular medio, lo clasifico en este nivel. Obviamente tiene que tener una anemia para poder determinarlo esto. ¿Existen pacientes que tengan una hemoglobina normal y una microcitosis? Sí, ya tendría que buscar
otro tipo de patologías. Pero acá estamos básicamente en un tipo de las anemias donde determinamos de acuerdo al volumen corpuscular medio para clasificarlos. Okay. Hemoglobina corpuscular medio es el que me va a decir si es hipocrómica, hipercrómica, expresa el peso de la hemoglobina por hematía, se puede clasificar en hipo, normo o hipercrómicas, oscila entre 27 a 32 microgramos. La concentración media de la hemoglobina corpuscular medio es el peso de la hemoglobina, el glóbulo rojo, parecido a lo anterior. Los reticulocitos, es muy importante, entonces inicialmente, ante un paciente con anemia, miro el nivel de hemoglobina, el volumen corpuscular medio y los reticulocitos. Son eritrocitos jóvenes y maduros. Todo esto ocurre en la médula ósea, igual que en la serie mieloide, la anterior que vimos desde mieloblastos, promielos, hasta segmentados. Acá es su contraparte: proeritroblasto, basofílico, policromatofílico, ortocromático, reticulocito, hematía. Inicialmente el proeritroblasto, el glóbulo rojo y maduro, tiene núcleo. Se va achicando el núcleo hasta desaparecer y va a tener la capacidad de circular en la sangre y transportar el oxígeno. Por eso, y acortarse, ellos pueden, el hematía, el glóbulo rojo normal, puede comprimirse hasta 10 veces su tamaño para cursar los vasos esplénicos. Entonces el reticulocito es el estadio inmaduro previo al glóbulo rojo. Estos reticulocitos podemos encontrar en sangre, sí, hasta 1.5%. En condiciones normales no aparecen en sangre periférica, son muy escasos y su observación requiere una atención vital, que es el azul de metileno, para poder observarlo. Okay. También acá nos vamos a detener un poco para apreciar, para que nos ayude este índice reticulocitario o índice de producción reticulocitaria a clasificar a nuestra anemia. Entonces, se realiza para determinar el nivel de regeneración. El índice de producción reticulocitaria es el hematocrito del paciente. Estamos en el que nos está dando el paciente por los reticulocitos en porcentajes entre el hematocrito ideal por un factor de corrección. Todo esto es reticulocitos corregidos y el factor de corrección. El factor de corrección se considera 1 cuando el hematocrito es 45 en un varón y esto aumenta a 0.5 cuando disminuye 10%. Acá lo vamos a entender un poco mejor. En este ejemplo, un índice de producción reticulocitaria mayor de 3 es regenerativa y menor de 2 es regenerativa. Un varón con un hematocrito de 20 y reticulocitos de 8%. Entonces, primero hacemos los reticulocitos corregidos, que es el hematocrito del paciente por el porcentaje de los reticulocitos entre el 45, que es el hematocrito ideal para un varón. Sería 3.55 los reticulocitos corregidos. Y esto se va a dividir entre el factor de corrección. El factor de corrección es 1 si es que el hematocrito fuera 45. Como el hematocrito es 20, este está aumentando 0.5 cuando disminuye 10, de 45 a 35 a 25, entonces ha aumentado hasta 2.25 el factor de corrección, y al dividirlo 3.55 entre 2.25, el índice de producción reticulocitaria es 1.58. Sería una anemia regenerativa. Entonces, esto es lo que me va, la otra pauta que me va a dar el índice de producción reticulocitaria. Si es menor de 2 es regenerativa, y si es mayor de 3 es regenerativa. Entonces, si estoy ante una anemia microcítica regenerativa, me inclinaría más por una anemia ferropénica, que suele tener reticulocitos bajos, que suelen ser algo regenerativos. Todo esto es de ayuda diagnóstica. No hay nada que sea patognomónico. Yo no puedo decir con esto ya es una determinada patología. Si hubiera sido hiperregenerativa, pensaría en una hemólisis. Okay. Otra vez, algunos valores normales: plaquetas de 150.000 a 400.000, los diferentes porcentajes de los glóbulos rojos, segmentados, linfocitos, monocitos, basófilos.
Los glóbulos rojos tenemos 4,5 a 5 millones por milímetro cúbico o microlitro. Es una cantidad enorme que tenemos y cada día se van produciendo y se van destruyendo. Glóbulos rojos, cuando tenemos valores altos, problemas respiratorios, personas fumadoras, deshidratación, valores bajos, anemia, hemorragia, enfermedad de la médula ósea. Trastornos en la morfología de los glóbulos rojos pueden ser del tamaño, pueden ser de la coloración, pueden ser de la forma. En el tamaño, anisocitosis, diferentes tamaños, micro, macro, megaloblastosis de acuerdo al volumen corpuscular medio. De la coloración, hipocromía, hipercromía, y de la forma puede haber poiquilocitosis, ovalocitosis, esferocitosis, esquistocitosis. Importante acá recalcar, esquistocitosis son los glóbulos rojos segmentados, que podemos encontrarlo en una púrpura trombocitopénica trombótica, el cual estamos obligados a mirar la lámina periférica, porque si estamos ante glóbulos rojos fragmentados, y puedo pensar que sea una púrpura trombocitopénica trombótica, la plasmaféresis o el intercambio plasmático va a ser una muy buena opción para el paciente. Obviamente tiene que cumplir que también tiene plaquetopenia, tiene su definición de un PTT, ¿no? Anemia hemolítica microangiopática, que lo veo con esto, con esquistocitosis, plaquetopenia, DHL elevada, fiebre, incluso antes se consideraba la pentada con cuadro neurológico y cuadro renal, pero si solamente tengo estos 3 puntos, compromiso, veo plaquetopenia, anemia con esquistocitos, anemia hemolítica, y uno de los demás, fiebre, compromiso renal o compromiso cerebral, ya pienso que es un PTT y lo envío para una plasmaféresis o para intercambio plasmático. En cuanto a los valores del hematocrito, es el porcentaje del volumen total de sangre compuesta por los glóbulos rojos. Tenemos valores altos de este hematocrito en policitemia, cardiopatía, deshidratación, hipoxia, fibrosis pulmonar. Tenemos bajos en anemia, leucemia, desnutrición, sobrehidratación. La hemoglobina que pueden ser defectos cuantitativos, anemia, poliglobulia, cualitativos, defectos genéticos, alteración de la combinación de esta hemoglobina. La concentración de la hemoglobina corpuscular media es el índice que valora la concentración de la hemoglobina que lleva cada hematía. Cuando la concentración de la hemoglobina disminuye, aparecen las anemias. Cuando esta aumenta, puede también ser una anemia. La anemia megaloblástica es un tipo de anemia que tiene un volumen corpuscular medio alto y una hemoglobina corpuscular media alta. Podemos tener volumen corpuscular medio alto en déficit de vitamina B12 o ácido fólico, que son las megaloblastosis, patología del hígado, consumo elevado de alcohol, y los bajos, el volumen corpuscular medio bajo de hierro, que la gran mayoría de los pacientes tiene una disminución de hierro y un volumen corpuscular medio bajo, y como diagnóstico diferencial las talasemias, que tienen también un volumen corpuscular medio bajo, tiene otras características y puede darse en la niñez o en la adolescencia. La hemoglobina corpuscular media está aumentada en déficit de vitamina B12, déficit de ácido fólico, está disminuida en talasemia y deficiencia de hierro. Entramos a lo que es la serie blanca o los leucocitos, cuando los podemos tener aumentados o disminuidos. Dentro de esos, los leucocitosis, infecciones, inflamaciones, neoplasias, quemaduras, infarto, puede llevar a una leucocitosis. Esta gráfica considera de 5.000 a 10.000 por microlitro de leucocitos, podría ser de 4.000 a 11.000. Leucopenia, aplasia medular, tuberculosis, fiebre tifoidea, sida, enfermedades virales. De acuerdo al tipo de los glóbulos blancos, los neutrófilos, infecciones bacterianas, comienzo de infecciones virales, quemaduras, drogas, específicamente la prednisona, me produce neutrofilia, neutropenia, anemia perniciosa o aplásica, puede darse menor producción o maduración
o por mayor destrucción o secuestro en el caso de una esplenomegalia podría producirse por destrucción, secuestro a nivel del vaso y producirse una neutropenia. Linfocitos, cuando tenemos linfocitosis, inflamaciones, varicela, parotiditis, hepatitis, tuberculosis, linfopenia, anemia plástica, terapias, quimioterapia, SIDA, enfermedades virales. Usualmente las enfermedades virales, nada de esto es patognomónico, pero usualmente una enfermedad viral me da una linfopenia y una enfermedad infecciosa bacteriana me da una neutrofilia. Los neutrófilos se elevan enormemente, usualmente, pero nada es patognomónico. Podemos tener una infección viral con neutrofilia y al revés, una infección bacteriana con linfopenia. Monocitos, cuando tenemos monocitosis, tuberculosis, leucemia mielomonocítica crónica, sí, infecciones virales, infecciones protozoarias, podemos tener una monocitosis, eosinofilia, infecciones parasitarias, reacciones alérgicas, parásitos suelen elevar los eosinófilos. Cuando tenemos eosinopenia, infecciones bacterianas, virales, estrés traumático, tratamiento con adrenalina, no es muy frecuente encontrar una eosinopenia, mayormente sí una eosinofilia. Cuando tenemos vasofilias, leucemias, más raro aún vasofilias, leucemia, hemos visto sinusitis crónica, coexistencia de eosinofilia. En alergias puede haber tanto eosinofilia como vasofilia. Y por último, la serie plaquetaria, cuando tenemos trombocitosis y cuando trombocitopenia. La trombocitosis puede ir de la mano de una deficiencia de hierro. Usualmente vemos pacientes con anemia ferropénica, que es lo más frecuente que podemos observar, y vemos una trombocitosis reactiva. En un síndrome nefrótico también podemos encontrar una trombocitosis. Y cuando plaquetas bajas, en un PTI, una trombocitopenia inmune, que es una destrucción inmune, metástasis de cáncer, drogas, autoinmunidad, puede producir trombocitopenia. Okay, me parece que es la última. Si tuvieran algún comentario, alguna pregunta, por favor. ¿Alguna pregunta? Lo de la leucocitosis. Okay. Okay, claro, acá preguntan para ver lo de la leucocitosis. Miraremos. Los leucocitos los leucocitos son los que van a intervenir ante un proceso infeccioso, ante un proceso inflamatorio. Normalmente tenemos 4.000 a 11.000 leucocitos en general por cada microlitro. De estos leucocitos, en términos generales, casi 2/3 partes son neutrófilos, 20 a 30, 40% linfocitos, eosinófilos hasta 5, monocitos hasta 10, basófilos hasta 1%, 1 o 2%. Eso es normal. Entonces, si no hay un proceso infeccioso, ahí están circulando 5.000, 6.000 leucocitos en todo el cuerpo. Si hay un proceso infeccioso, inflamatorio, el cuerpo trata de eliminar esa infección. Ingresa un virus o una bacteria al organismo, cualquiera, por la piel, por vía urinaria, por vía digestiva. Entonces el cuerpo con ciertas citoquinas se da cuenta y atrae a mayor cantidad de leucocitos y la médula se da cuenta, se comunica por proteínas, por citoquinas y empieza a producir mayor cantidad de leucocitos, de soldados, si le queremos llamar, para ir a destruir
para ir a destruir a esos, a eso que ha ingresado. Entonces, podría ser una infección, podría ser una inflamación, podría ser una neoplasia, podría ser una hemorragia, algo que produzca un estrés va a hacer que estas células incrementen. Eso en cuanto a leucocitosis. Y en cuanto a leucopenia, disminuye si es que hay un proceso, también en un proceso infeccioso, también podemos encontrar que se está consumiendo todos los leucocitos y empieza a bajar y empieza a producir leucopenia. Esto es algo que ocurre usualmente en el cuerpo, ¿no? Puedo tener por un proceso infeccioso una leucocitosis y también puedo tener por un proceso infeccioso una leucopenia. Cómo lo puedo entender? Que todos los neutrófilos o todos están en el proceso infeccioso, hay una inflamación intensa y están circulando la cantidad. ¿Qué es lo más frecuente? Una leucocitosis con neutrofilia es lo más frecuente. Pero no me descarta, yo no puedo tener una leucopenia y digo, no, entonces no es un proceso infeccioso. Todo es la clínica del paciente, todo es el examen físico y este laboratorio me ayuda. Obviamente una aplasia medular, el cual va a hacer que la médula ósea ya no produzca cantidades de ningún componente, porque todo se está destruyendo, me va a producir una leucopenia, me va a producir una pancitopenia. Y como les comentaba, algunos procesos infecciosos, tuberculosis, fiebre, pueden producir una leucopenia. Luego, otro característico que siempre se dice que el VIH o procesos virales van a producir una linfopenia. Sí, es frecuente, pero no patognomónico, no. Si el paciente tiene linfopenia, ya tiene una enfermedad viral. Pero sí suele ser frecuente. Sí puedo estar ante un paciente con linfopenia y pensar de que es algo viral y buscarlo. Estoy en todo el derecho de pedir algo viral a la cabeza una prueba de VIH. Y si tengo linfocitosis, de acuerdo a qué nivel de los linfocitos me puedo orientar a que sea una linfocitosis por un proceso infeccioso, inflamatorio, o que ya esté ante una patología hematológica con más de 5.000 linfocitos por más de 6 meses, puedo pensar que sea una leucemia linfática crónica, más aún si no tiene un proceso infeccioso de fondo. Ok. Ojalá se haya podido responder la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Ok, me dicen sobre el índice de producción reticulocitaria. Okay, el índice de producción reticulocitaria es para clasificar las anemias. Acá está. Y las anemias las clasificamos de acuerdo a su volumen corpuscular medio y al índice de producción reticulocitaria. El volumen corpuscular medio entre 80 a 100 para términos genéricos y acordarse más fácil. Si está por encima de 100 macro, si está por debajo de 80 micro y si está en ese valor normal. Y si es regenerativo o regenerativo. Eso me va a orientar y de ahí voy a buscar qué patologías pueden ser. Y el índice de producción reticulocitaria es los reticulocitos corregidos sobre un factor de corrección. Los reticulocitos corregidos, ¿qué es lo mismo? ¿No? Acá lo que ha hecho es hematocrito del paciente por reticulocitos entre el hematocrito ideal. Y una vez que sale esto, se divide, porque vemos que esto está en el denominador, hematocrito ideal por el factor de corrección. Si lo resumo todo esto hasta acá, es reticulocitos corregidos, y esto lo divido entre el factor de corrección. Entonces, si tengo un varón de hematocrito de 20 y reticulocitos 8%, los reticulocitos corregidos, que es la primera parte hasta acá, es 20 por 8 entre 45. 20 del hematocrito, reticulocitos 8, y lo divido entre 45, que es el hematocrito ideal. Una vez que tengo 355, lo divido entre el factor de corrección, que se considera 1 si el hematocrito fuera 45, como el paciente tiene hematocrito 20, este va a aumentar 0.5 cuando disminuye 10%. De 45 a 35 a 25 ha disminuido 20, ha disminuido 25. Si aplico esto que aumenta 0.5 por cada 10%, está en 2.25. Entonces este 3.55 lo divido entre 2.25 y me sale 1.58. Y el índice de producción reticulocitaria sería 1.58, que está por debajo de 2, y lo consideraría como arregenerativo. Okay. Esta es
la fórmula. Acá me parece que un poco nos podemos confundir porque este es hematocrit ideal por factor de corrección. Pero todo esto es denominador. Y al ser todo esto denominador, una vez que separamos esto, este queda en el denominador y se divide entre este factor de corrección. Es lo mismo. Okay. Eso, ¿me preguntaron algo más? Me parece que vi Claudia, me preguntaste sobre el índice de distribución reticulocitaria, sobre la amplitud de distribución reticulocitaria. Ok, sí, me parece que fue eso y me parece que es importante esta amplitud de distribución, el RDW, que sí, no lo he nombrado por ahí, me parece que por acá está. El RDW, no, pero la amplitud de distribución reticulocitaria es muy importante. Esto me va a decir, usualmente es 14, 15%. Normalmente en cualquier hemograma vamos a tener una amplitud de distribución reticulocitaria. Normalmente, de los 4 a 5 millones que tenemos por microlitro, imagínense, nosotros tenemos 5 litros una persona de 70 kilos. ¿Cuántos millones de glóbulos rojos tenemos en todo el cuerpo? Entonces, de esos, no todos son del mismo tamaño. Hay medianos, grandes, pequeños. El volumen corpuscular medio es una sumatoria, una división, y que debe caer entre 80 a 100. Entonces, el RDW o la amplitud de distribución del glóbulo rojo me dice que es eso, ¿no? ¿Qué tanto hay entre uno y otro? Entonces, 14% es lo normal. Si yo encuentro 20, 25%, es que hay una amplitud, hay muy pequeños y muy grandes. Por ejemplo, eso ocurre en una anemia ferropénica. En una anemia ferropénica el volumen corpuscular medio termina siendo 79, por darle un número. Es microcítico. Pero puede haber desde 45 muy pequeños hasta un poco grandes 80. O sea, la amplitud es amplia. A eso se refiere la amplitud de distribución del glóbulo rojo. En cambio, y eso lo diferencia de una talasemia, en cambio en una talasemia esta amplitud, también el glóbulo rojo puede ser pequeño, 79, pero es más uniforme. Y esto puede ser normal, 14, 15%. Entonces, el glóbulo rojo me dice que es casi del mismo tamaño. Eso me puede diferenciar una talasemia de una anemia ferropénica. ¿Cuál anemia ferropénica es mayor? Hay glóbulos rojos desde pequeños hasta medianos, vale la palabra, y en la talasemia el glóbulo rojo es más uniforme. Son más pequeños, hay variaciones, obviamente no todos son iguales, pero no es mucho. Y a eso se refiere esta amplitud de tamaño del glóbulo rojo. Ojalá haya sido respondida. ¿Alguna otra pregunta? Ok, si no hay más preguntas, damos por concluido el tema del día de hoy. Como comentamos el martes a las 8 de la noche, por favor, con todos los grupos, me parece que es de todas las sedes, y con mi grupo para el día de mañana, ahora lo pongo en el programa. Para mañana debe ser a la 1 de la tarde. Listo, muchas gracias con todos, gracias por su atención. Gracias, doctor. Buenas tardes. Hasta luego, gracias.